Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. La culpa, para mí o desde mi experiencia, no existe. No es real. Es una construcción mental. Ah, ya ven, muchachos. ¿Ok? Entonces, sí la sientes, pero entonces hay que hacer esa conciencia de que no existe. Mariana, ¿por qué me dices que no existe? ¿No? O sea, ¿cómo me estás diciendo que no existe? Sí, la estoy sintiendo. La regué, ¿no? O sea, eso es una culpa. En realidad no existe porque si yo te llevo al evento que hoy no te gusta, lo repetirías exactamente igual, ¿sí? Si yo te regreso a ese punto, lo repites idéntico porque tu nivel de conciencia te llevó a hacer eso que hiciste. Ya. El aprendizaje está en ese resultado y en el resultado cuando no te sales, cuando dices, no debí y sientes esa culpa, pero no es real porque lo repetirías exactamente igual. Justo es entender que no debe de haber algo que te motive. Tienes que entender que tú te motivas, que tú eres suficientemente grande, valioso, mágico y poderoso como para motivarte. Y evidentemente eso requiere hacer ese viaje hacia adentro, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿qué fue? Esa parte de decir, me siento perdida, sin rumbo, sin ganas, todo negro, ¿no? Todo en una situación compleja. Sí. Pero como el dolor fue tan grande, por eso yo digo, usa el dolor a tu favor, úsalo. ¿Te está doliendo? Qué padrísimo, ese es tu mejor motor. Si yo ya estoy sintiendo angustia y no puedo estar sin estar oyendo algo, Sí. Ojo, ya te estás y lo estás usando como un estímulo más. Ok. Cuando te O un sientes en distractor. paz, exacto, como un distractor. Entonces estoy evadiendo a través de los millones de podcasts y adquiriendo muchísima información y poniendo, no, pero se siente. Nosotros siempre nos vamos a hablar, Iván, siempre. Y tú sientes esa angustia, porque tampoco nos enseñan a sentir todo lo contrario. Los niños no lloran. Si te enojas te vas a arrugar. Las niñas bonitas no. Entonces empiezan estas frasecitas tan coloquiales que las hacemos parte de nosotros y que en realidad lo que nos están diciendo es no sientas. Y eso es muy complejo porque el universo, que eres tú mismo, pero vamos a dejarlo así para que la mente lo vaya entendiendo. Correcto. El universo lee emociones. Entonces, si Iván pide estar angustiado, angustia tendrá. ¿Sí me explico? O sea, el universo no es juicioso. Él no dice, ay, pobre Iván, no, ya lleva 3 años mal. No, deja. No, ¿quieres eso? Concedidísimo, ahí está. Pero ¿cómo lo pides inconscientemente? Con la emoción, y ahí está la clave. Hay que hacerlo consciente. Sin duda, la búsqueda de la plenitud en la vida es algo que todos deseamos, que todos queremos vivir más alegres, queremos vivir más en paz, disfrutar más de nuestra vida y se nos olvida que el autoconocimiento es fundamental y a veces estamos muy distraídos con tantas cosas externas que no nos permitimos justamente ir hacia adentro. El día de hoy, si quieres saber cómo ir hacia adentro y conocerte más para vivir de manera más plena, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un tema que me encantó desde que lo vi, me gusta el planteamiento. El tema de hoy es ¿por qué a veces nos sentimos o la gente se siente perdida y sin rumbo, con falta de plenitud? Tenemos una invitada muy especial, ella es Mariana Suárez, que se autodenomina interiorista del ser. Ella es licenciada en nutrición, también estudió interiorismo de espacios, que ahorita nos va a contar cómo eso la lleva a ser interiorista del ser. Después de ese proceso que ella vive, que nos contará también, se convierte en decir esta parte, a ver, cómo ser un interiorista del ser y encontrar esa plenitud. Y ahora se dedica a acompañar a las personas en sus procesos con herramientas de autoconocimiento energético y emocional. Tiene 2 libros, uno que se llama Numerología Aplicada y otro que se llama Los 4 Pilares de tu Vida.
imparte también varios cursos, seminarios que ya nos estará contando. Y bueno, contentos de tenerte aquí, Mariana. Gracias por darte el tiempo y el espacio para estar con nosotros. Hombre, gracias a ti. Yo encantadísima de compartir contigo y pues con tu comunidad, con tu gente. Gracias. Creo que va a estar muy bueno. He visto tus publicaciones en tus redes que lo vamos a comentar al ratito donde te pueden encontrar. Y tienes una manera de plantear las cosas, creo que muy, muy amable, muy agradable y además muy certera. Cuéntanos un poquito qué es esto de interiorista del ser. Sí, te cuento. Nace realmente de una búsqueda interior. Uh-huh. Yo había estudiado interiorismo de espacios después de la licenciatura en nutrición, que esto es también un punto importante, creo yo, porque tenía mi carrera, ¿no? Uh-huh. O sea, sí seguí el manual. Sí. Sí seguí el manual que me dijeron. Y llegó un punto en el que yo le perdí la fe a mi carrera. O sea, realmente mi papá muere. Okay. Y él muere de cáncer en estómago, en una situación que yo decía, pues, ¿cómo? Porque mi papá no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, o sea, comía todas increíble. Todas las reglas de para una nutrióloga que Exacto. Lo hacía bien y sucede y yo esto, decía, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo es posible? Entonces le pierdo como la fe a mi carrera, que lo hice por muchos años y la verdad me gustaba mucho. Pero ese momento me hizo dudar, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy convencida que uno no puede vender lo que no cree. Claro. Entonces, y no puedes hacer lo que tú crees porque no lo vibras, ¿no? No lo vives desde adentro. Y en eso, pues digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ya no quiero ser nutrióloga, ¿no? O sea, y lo tenía claro, o sea, yo sabía que no quería ser nutrióloga. Empiezo a estudiar. Te enojaste con la nutrición. Sí, me enojé un poco, por las circunstancias, en ese proceso, ¿no? en esa pérdida que para mí fue muy, muy grande. Claro. Y que no tenía además el nivel de conciencia que tengo hoy. Y fue como, pues no quiero, ¿no? Uh-huh. El berrinchín, no quiero hacerlo. Y empecé a estudiar interiorismo, decoración de espacios. Y fui haciendo por eso como... llegó al estudio viendo así. ¡Qué bonito! Está muy lindo. Bueno, qué bueno que le gustó. Sí, la verdad es que empecé a hacer como una analogía de mi vida con los espacios, ¿no? Con la casa. Sí. Esto nace a raíz de una catarsis, un punto crítico en mi vida en donde yo de verdad me desperté en la madrugada y dije, no puede ser mi vida esto. O sea, no, soy muy infeliz. Realmente. O sea, llegaste a un punto donde dijiste, ya no puedo seguir así. No, sí. O sea, me desperté, no se me va a olvidar jamás. 3 de la mañana, me metí al baño, me puse a llorar. Dije, esto no puede ser mi vida. O sea, uh-huh. Esta no soy yo. Uh-huh. Ese fue como el primer punto en donde dije, esto no soy yo. No puede ser que esté viviendo con esta infelicidad, con esta insatisfacción, sí. ¿No? Cuando yo la verdad venía pues de una familia estable, de una vida como muy, muy acomodada. Ajá. De repente fue como un shock. Dije, no puede ser donde esto, pareciera, ¿no? Que estás en un entorno que dices, pues todo está bien, mi familia está bien, obviamente pues tuviste la pérdida de tu papá tal vez y todo, pero que dices, pues no encuentro el por qué me siento así, pero descubres que hay algo más. Exacto, entonces. Ahí me doy cuenta que me sentía perdida, que, o sea, tenía todo, había seguido el manual, me había graduado, había viajado, me había casado, había tenido un hijo, y dije, ¿por qué me siento perdida? ¿Por qué me siento sin rumbo? ¿Por qué me siento tan infeliz? Sí, se supone que estoy haciendo lo que se debería de hacer. Claro, ¿no? O sea, nos lo dijeron muchas veces y yo decía, pues, check, y estoy llorando en el baño a las 3 de la mañana. ¿Cómo es posible que esté pasando esto, no? Y ahí tomé como el primer punto clave, que fue decidir regresar a mí, y empieza esta analogía de la casa conmigo, ¿no? Y empiezo a darme cuenta, pues, que eso somos. Nosotros somos como esa casa que tiene muchas recámaras. Y a veces una recámara está increíble, está impecable, pero hay otra que se está cayendo a pedazos. Y poquito a poquito fui descubriendo que cuando no tienes el balance de todos tus cuartos, pues no te sientes bien. Claro. Y ahí es como nace ser interiorista del ser, ¿no? Y empiezo esta búsqueda interna. Entonces, tú vives este momento catártico y claro, nos cuentas, después entendí, pero, o sea, la mañana siguiente, porque cuentas que es de madrugada, la mañana siguiente, ¿hubo algo en ti que sentía coraje, sentía qué o cuál fue la siguiente acción que tomaste? Yo creo que el evento fue incluso en la madrugada, ¿no? O sea, para mí ese punto sí es una inflexión en mi vida, ¿no? Fue este parteaguas. Sí. En donde al verme así, al reconocerme, y esto es algo que les repito mucho porque yo sí estoy convencida que sin aceptación no hay transformación.
Entonces, lo más doloroso fue aceptar que había hecho las cosas que según yo tenía que hacer para ser feliz y era infeliz. Y eso fue impactante para mí. Aceptarlo fue doloroso. Y también ahí es un punto clave que me gustaría decir, ¿no? Yo creo que uno tiene que aprender a usar el dolor a su favor. Ah, caray, a ver, ahora sí que barajéanos más despacito esa. ¿Cómo se usa el dolor a favor? Cuando te das cuenta que está doliendo, normalmente el humano tiende a resistirse al dolor. No quiero que me duela, entonces me resisto. Y se dice mucho, entre más te resistes, más persiste, ¿no? Y es real, eso es real. Entonces, cuando tú no lo quieres ver, o cuando hablamos de la sombra, no quiero ver la parte oscura de mí, en realidad lo que estás haciendo es negándote a ti, porque tu luz y tu sombra te da la unidad. Entonces, ¿cómo no voy a tener la sombra? Entonces, no estás completo. Estamos buscando estar completos, entonces tenemos que integrar esa luz y esa sombra. Para integrar eso tenemos que aceptarla. ¿Cómo? ¿Y qué sería la sombra? Porque se escucha mucho, ¿no? Sí. Pero para algunas personas que nos están viendo, escuchando, es ¿qué es mi sombra? Porque pienso yo que a veces estamos ya tan metidos en el menjurje, por así decir, que ya no sabemos si qué es la sombra, qué es la luz. O sea, es gris todo aparentemente. Claro. Pero ¿cómo podemos entender la sombra? Yo la veo de dos formas. Primero, la sombra es como si tuvieras una pluma aquí arriba y fíjate, por más que yo me mueva a donde yo quiera, yo no puedo ver esto. Hasta que llega Iván y me dice, oye, Mariana, ahí arriba. Algo traes ahí en la cabeza. Tengo algo. Y digo, claro, tenía eso. Esa es la sombra para mí. Es este punto ciego en el auto que no alcanzas a ver por más que muevas los espejos. Sí. Es ese punto que no puedes ver de ti. Y va en los dos sentidos porque la energía tiene polos, ¿no? Entonces puede ser denso o puede ser sutil. Puede ser algo que no te gusta tanto o puede ser algo que te encanta. Ya. Y sigue siendo sombra. Lo que pasa es que la mente oye sombra y como lo ubica con negro, lo ubica como malo y como empezamos si a hacer lo negativo. Tache, ¿no? Y no, realmente también tiene una parte muy linda que no ves. Esta es la parte que ves, ay, me encanta, Iván, habla increíble en público, es lo máximo. Ya quisiera yo hacer eso. Cada vez que decimos esto es porque está en mi sombra. Lo veo porque está en mí, pero no lo he desarrollado, ¿no? Entonces, esa es como la parte sutil de la sombra. Y está la parte densa, que es en la que casi siempre se enfoca y se va mucho para allá. Y esta parte, la sombra, es eso que me da pena de mí. Es eso que quiero ocultar, que no quiero ver, que no quiero tocar, que no quiero que sepas, no quiero que te enteres de eso. Pero finalmente es mi unidad. Y cuando lo acepto, obviamente me duele, porque no lo quiero. O sea, no es algo que me guste, no es algo de lo que me siento orgullosa, pero la hago mía, ¿no? Entonces, lo que pasó para mí fue aceptar, pues que aunque había seguido el manual, no lo había hecho bien, no había elegido bien, no había hecho las cosas de con una forma que me conciencia. hiciera... Exacto, no había sido consciente y entonces, ¿qué pasó? Me dolió, ¿no? O sea, me dolió entender eso. Y ese es, creo, el primer punto, acéptalo. Sea lo que sea, acéptalo. ¿Te va a doler? Quizá. ¿Cómo se acepta cuando tú dices, chin, o sea, si tomé una decisión y viene la culpa, ¿no? Que no debía haber tomado, debía haberlo hecho de otra manera, híjole, si no estaría metido en esta bronca, si no, tal vez estaría más tranquilo, más feliz. ¿Y cómo aceptas esta parte? ¿Cómo haces las paces? Porque cuando te das cuenta dices, chin, y viene la culpa, y la culpa es le estás dando en un punto que ¿no? antes de contestar de eso tengo que hablar de la culpa. Ya. La culpa, para mí o desde mi experiencia, no existe. No es real. Es una construcción mental. Ya ven, muchachos. ¿Ok? Entonces, sí la sientes, pero entonces hay que hacer esa conciencia de que no existe. Mariana, ¿por qué me dices que no existe? ¿No? O sea, ¿cómo me estás diciendo que no existe? Si Sí, la estoy sintiendo. La regué, ¿no? O sea, eso es una culpa. En realidad no existe porque si yo te llevo al evento que hoy no te gusta, lo repetirías exactamente igual, ¿sí? Si yo te regreso a ese punto, lo repites idéntico porque tu nivel de conciencia te llevó a hacer eso que hiciste. Ya.
El aprendizaje está en ese resultado. Y en el resultado, cuando no te sales, cuando dices, no debí, y sientes esa culpa, pero no es real porque lo repetirías exactamente igual. Lo que creció es el nivel de conciencia y entonces es entender, y es complejo, pero sí es entender que si me llevaras ese tiempo, lo haría exactamente igual. Y entonces ahorita más bien tengo que entender que eso me llevó a aprender. Y entonces no tendría por qué sentir culpa, más bien tendría que sentir agradecimiento porque hoy soy más consciente de eso para no repetirlo nuevamente. Hay situaciones que duelen, que te das cuenta, dices, híjole, estoy donde no quiero estar, estoy con quien no quiero estar, estoy en una situación en la que no me hubiera gustado vivir, que duelen y el decir, bueno, pues lo acepto y lo agradezco, pues se vuelve como, pues, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Cómo me pides que acepte esto si estás viendo que me siento en esa catarsis, en esa crisis, en ese darme cuenta que no es lo que yo buscaba? ¿Cómo pasa y qué genera la aceptación? Justo esa es la respuesta de la pregunta inicial. Cuando yo me vi en esto, es rendirte, aceptar, rendirte. La regué. No siento la culpa porque sé que es mi aprendizaje. Sé que si está es porque tiene que ser así para mi evolución y confiar. Para mí esa es la verdadera fe, ¿no? O sea, es confiar plenamente en mi plan, ¿no? En mi plan cósmico, en lo que en tu ruta, ¿no? Yo decidí para poder evolucionar. Y cuando ya te rindes y duele, entonces viene esta parte de, ok, ¿y ahora qué? Y viene la parte de la decisión. Y pero para a ver, mí eso es antes clave. de eso, rendirse. ¿Cómo es rendirse? Sí. Porque puede sonar a, pues ya qué, ¿no? ¿Qué hago? Aquí me quedo, pues ni modo. ¿Eso es rendirse o qué sería rendirse? No, rendirse es soltar o despojarte un poquito de este personaje que somos, que elegimos ser, y entender aceptando que no estás bien. Y ahí te rindes y dices, ok, acepto todo esto, me rindo, no me voy a pelear con esto, lo hice mal. Eso cuesta, ¿no? Entonces, lo hice mal, ya, ahí me rindo. Y entonces viene la decisión y esa decisión dices, ok, y tienes dos caminos, como siempre. Te quedas aquí, infeliz, o te mueves y haces lo que tengas que hacer para moverte. Y obviamente ahí entra el proceso real del autoconocimiento, ¿no? Que fue pues lo que yo decidí y que hoy por hoy creo que fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? ¿Cómo entras tú a este mundo del autoconocimiento? ¿Qué te lleva ahí? ¿Tú lo buscas? ¿De repente pasó algo en tu vida? Porque incluso la gente que nos está viendo, escuchando, o sea, que sepan, bueno, pues sí, pero ¿y dónde encuentro eso, no? Pues yo creo que primero es identificar ese dolor. Digo, en mi caso fue así, ¿no? O sea, darme cuenta de esto, pero lo veo en muchísimos de mis pacientes, el decirme, Mariana, es que, o sea, me dedico a algo que no, y me levanto y soy un zombie y ahí voy, y desayuno y voy y tal, pero no me siento feliz, no siento esta sonrisita interna, ¿sabes? Eso que te hace despertar todos los días, no importa si es lunes o domingo, o miércoles, da igual, pero que te sientes completo. Y yo he entendido que sentirse completo y motivado no viene de fuera nunca. Siempre viene de adentro. Porque caemos en eso, ¿no? En ir a buscar afuera por todos lados, en distraernos en una cosa, en otra, y no lo encontramos y acabamos sintiéndonos igual o peor a veces. Es que así nos enseñaron que todo viene de afuera. Entonces yo quiero hacer y hacer y hacer y hacer. Y hacer y hacer no te va a dar, puedes hacer muchísimo, te vas a cansar. Pero no vas a llegar, vas a estar corriendo siempre atrás. Tienes que pausar. A diferencia de lo que normalmente te dicen, tienes que parar, pum. Sí. Entender qué está pasando, aceptarlo, rendirte, doler, hacer toda esta parte y decidir, ok, ¿qué quiero? Y desde ahí, en esa pausa, en esa calma, entonces empezar a rediseñar tu casa. Sí. ¿Cómo la quiero decorar ahora? ¿Cómo quiero, hacia dónde la quiero mover? Es decir, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Eso sería? Exacto. ¿Cómo quiero que sea? Y entonces yo la diseño, ¿no? Pero como el sistema nos enseñó a que no la diseñaban, a que no lo daban de fuera, entonces se vuelve muy complejo porque de hecho es la primera herida que tenemos. Nosotros cuando nacemos tenemos la primera herida de separación. Y entonces
creemos que las cosas vienen de fuera porque Minivan se pone a llorar cuando se hace pipí Ajá. y lo cambian de pañal. Y luego se pone a llorar porque tiene sueño, pero no sabe qué tiene y llegan y lo abrazan. Y entendemos ahí que viene de afuera las cosas y nos olvidamos que el que está llorando es uno. Sí. Es de adentro. Entonces también a mí me pasa mucho, me dicen, no, es que la vida me puso, Mariana. Y les digo, no, se te está olvidando el paso 1. Tú le pides a la vida y la vida te responde lo que tú le pides. Pero, entonces a ver, ahí hay que poner atención. ¿Cómo es eso? Porque si dices, pues, ¿en qué momento pedí yo que me pasara esto? ¿En qué momento pedí yo que me dejara mi pareja? ¿En qué momento pedí yo que me traicionaran, que, etcétera? ¿Cómo es esto? Porque dices, pues, no, claro, nadie quiere que le pase eso, ¿no? Ahí entran las emociones. Y es súper importante esto, porque tampoco nos enseñan a sentir, todo lo contrario. Los niños no lloran. Uh-huh. Si te enojas te vas a arrugar. Las niñas bonitas no. Entonces empiezan estas frasecitas tan coloquiales que las hacemos parte de nosotros y que en realidad lo que nos están diciendo es no sientas. Y eso es muy complejo porque el universo, que eres tú mismo, pero vamos a dejarlo así para que la mente lo vaya entendiendo. Correcto. El universo lee emociones. Entonces, si Iván pide estar angustiado, angustia tendrá. ¿Sí me explicó? O sea, el universo no es juicioso. Él no dice, ay, pobre Iván, no, ya lleva 3 años mal. No, deja. No, ¿quieres eso? Concedidísimo, ahí está. ¿Pero cómo lo pides inconscientemente? Con la emoción. Y ahí está la clave. Hay que hacerlo consciente. Hay que dejar de estar inconscientes y ese es el proceso del autoconocimiento. Cuando empiezas a observar, yo les digo, el 50% del camino es la observación. Si no me observo, si ni siquiera me estoy dando cuenta y ahí voy en este loop sin parar, entonces yo no puedo cambiarlo y soy la víctima, ¿no? Sí. Y hay fases en todo esto que son muy interesantes porque la primera parte es esta inocencia, ¿no? Cuando estás chiquito ni siquiera estás pensando en esto, estás ahí, estás jugando, estás en inocencia, no sabes si estás, no importa, no hay información y está bien. La segunda fase es la complicada, ¿no? Que es la ignorancia. Y ahí es donde inocente, las voy a ir apuntando y por si quieren los que nos están viendo, escuchando también. Inocencia. Inocencia. La segunda es ignorancia. Ignorancia. Esta es la más fuerte para mí. Aquí es donde nace la víctima. Ya. Es que me hacen, es que esto, es Dios que mi jefe, me está castigando. Dios, la vida, como lo quieras poner. Y empiezas a tener información y entre el juicio. Uy, no. La Mariana se fumó algo y nos vino a platicar. Ajá, okay. ¿No? Empieza el juicio. ¿Por qué? Porque como yo no lo conozco, soy ignorante, entonces yo a esas cosas, no sabes cómo me toca a mí, no, Mariana, yo esas cosas no le hago. Le digo, ¿y qué son esas cosas? ¿No? O sea, ¿qué son esas cosas? Date chance de ver qué son esas cosas, ajá, ¿no? Y es ignorancia, en realidad. Y yo no me excluyo, yo pasé por estas fases, ¿no? O sea, las entiendo porque las he vivido. Yo alguna vez volteé y dije, no, ya, la perdí. La perdí, ¿no? Y hoy me río mucho de eso porque digo, ¿cuál? La perdí, nada. Ella iba unos pasos adelante en esta carrera, ¿no? Al final yo siempre les digo que para mí el despertar que se oye tanto es conocerse. Yo no sales volando, no tienes, para mí no es otra cosa más que voltear a verte. Cuando te conoces despiertas. Cuando hablamos de que estuve un momento donde tuve mi despertar, no es como la iluminación aquella de nada. Es cuando volteas a verte, dices, ¿y qué es voltear a verte? Conocerte. Cuando haces ese proceso de autoconocimiento, para mí ahí es que despiertas. Y ojo que eso no quiere decir que no vas a volver a sentir enojo, miedo, dudas, porque también me pasa mucho que me dicen, yo vengo contigo porque ya quiero dejar de vivir así. Le digo, es que no va a pasar. Ajá. O sea, mientras estés vivo, te van a pasar esas cosas. Va a suceder. Es parte de ser un humano, ¿no? Totalmente. Lo que sí va a pasar es que va a ser un proceso mucho más rápido. Vas a ser mucho más consciente de que te está pasando y vas a poder salir más rápido. De esos estados. De esos estados, que ya esa es la plenitud. Eso es increíble. Llegar a ese punto toma este proceso que lleva tiempo y que de alguna manera, ojo, no tiene que ser doloroso, sí, pero sí lleva tiempo porque hay que integrarlo. Si no se queda en una bonita información. Cuando, o sea, hay dices, mucha información. Cuando dices, bueno, dos cosas. Primero, en la observación y el conocerse, el convertirse o convertirte en tu propio observador,
¿qué implica? O sea, ¿qué hay que estar atentos? ¿O cómo en el día a día me vuelvo mi observador? Es muy fácil y muy complejo a la vez. Hay que estar presente en tu presente. ¿Cómo si es estoy eso? contigo en este podcast, estoy contigo. No estoy pensando si dejé los frijoles en la olla, si puse... No, me dedico. Y van a llegar momentos o pensamientos externos y no pasa nada, porque luego también se me castigan mucho. No pasa nada, la mente está viva, la mente todo el tiempo está activa. Entonces, esto de ponla en blanco es imposible, te moriste. Sí. O sea, sí, Si quieres que esté en blanco, vas porque ya viste la luz al final del túnel, ¿no? Corre para el otro lado. En realidad no es real. Sin embargo, uno decide, y ese es el verdadero libre albedrío, ¿no? O sea, tú decides, me quedo clavada en este pensamiento o me regreso a mi presente, que es con quien estoy, en donde estoy o lo que estoy haciendo. No tiene que ser con alguien. Yo puedo estar presente en mi presente lavando los platos y sentir el agua y oler el jabón y ponerme y estar presente mientras estoy haciendo esa actividad. ¿Se oye fácil? Requiere práctica. Para mí todas las herramientas de autoconocimiento requieren práctica. Son hermosas, en la teoría son divinas y en la práctica es jalar y sostenerlo. O sea, eso es clave para que puedas tener realmente una integración. Si no, no se integra. Y observarse no tiene que ver también entonces con observo que esta parte de mi vida no me gusta. Observo que me siento incómodo con esto. Observo, o sea, es la parte de reconocer en lo que no está siendo feliz, pleno, etcétera. Claro, es hacer ese análisis. Yo trabajo mucho en programa, hacemos un test, ¿no? En donde vemos cada cuartito, ¿no? Vemos estos pilares, vemos eso que sostiene. Y entonces puedes decir, observo que estoy increíble en mi salud. Como increíble, hago ejercicio, estoy wow. Pero híjole, mis relaciones interpersonales o mi economía o mi amor propio están flaqueando. Sí. Y entonces, si yo lo observo, me da una pauta para empezar a hacer cambios. Eso es muy interesante, lo aprendí de un gran mentor hace mucho, porque si tenemos la maraña así enorme, es enorme y nos ofusca, ¿no? Pero si le sacas una hebrita, pues te dedicas a esa hebrita. Y ya, resuelves esa hebrita y ya puedes sacar otra hebrita. Y es mucho más fácil para nosotros hacerlo así, por pedacitos. Ok. Por no ver cuartitos. Como todo no veas que la casa se está cayendo. Empieza con pequeñas cosas. Vete a la cocina, quédate ahí. Ya que la tengas hermosa, bueno, entonces ya puedo brincar a la recámara. Ya. Y es lo mismo con cada pilar. La salud ya está increíble. Ya puedo brincar a la economía. Ya puedo brincar a mi dicha personal, a mi amor propio. Ya puedo brincar a mis relaciones. Y esto obviamente también lo marcas tú, ¿no? Porque cada quien traemos diferentes como pactos y planes. O sea, hay gente que me dice, a mí me cuesta muchísimo trabajo hacer dinero. Y hay otros que me dicen, no, hombre, yo no sostengo una relación jamás. Y depende del plan de cada uno, cuál es el área que quizá requiere más trabajo. Sin embargo, las 4, para sentir plenitud, necesitan estar equilibradas o lo más equilibradas posible, porque no pueden estar al 100. Claro. Entonces, hablabas de las etapas, ¿no? La inocencia, la ignorancia. Y la sabiduría. Sabiduría. Son y la 3 sabiduría etapas. ya es ese momento en donde dices, vale, no sé, pero me voy a abrir a conocer esto. Y entonces lo voy a empezar a sentir. Sí. Y ahí ya empieza otro proceso, ¿no? Donde está en la ignorancia entre el dolor. Siento esto y entonces me voy a otro punto que es la incertidumbre, que esta es tremenda. Aquí se me va mucha gente porque es como, es que no sé, no conozco la información y qué tal si eso, y a mí toda la vida me dijeron que eso era medio esotérico y medio brujil y medio no sé qué y pecado y bueno, muchas cosas. Aquí ya entran creencias, ya entran muchas cosas que te... Y hay gente que dice, ¿no? Yo me regreso a lo que conozco aunque no esté feliz, y hay gente que dice, yo brinco. Y cuando brincas, entras a lo que yo le llamo la zona mágica, ¿no? Esta parte donde dices, pues brinco. Y ahí te vas a otro punto en donde te empiezas a reconocer. Y esto es una parte súper emocionante, ¿no? Yo les digo que es como un rompecabecitas. Entonces empiezas por las orillas, no le entiendes nada, no ves nada, no sabes ni qué es eso. Y sigues poniendo piezas y piezas y piezas y de repente ves el ojo y dices, no.
Ya empezó a tomar forma. Y eso genera mucha emoción. Entonces viene un punto como de éxtasis, ¿no? Y dices, y es cuando quieres compartir con todo el mundo y mira, ven, yo te hago la cardio, yo te pongo, yo te llevo, tienes que ir y entra mucha emoción. Y después viene un bajoncito. Y ahí también se me pierden mucho. De repente es como, ya sabía, pero ya empiezo a dudar, desconfío. Empiezo a ver que, no, empiezo a ver al otro, me empiezo a comparar. No, es que le funciona a él, pero a mí no. Y empieza la mente a hacer su trabajo, que digo yo, hoy la adoro, pero sí es compleja. Y luego ya viene una parte como de estabilización. Si la sostienes en el tiempo, hábitos sostenidos en tiempo, entonces ya integras la información. Y ahí ya puedes decir, ya. ¿Qué hacer cuando alguien está experimentando esta parte de la incertidumbre? Porque creo que es algo constante en la vida, pero no sabemos lidiar con la incertidumbre. ¿Qué es lo que tendría que pensar, sentir o hacer las personas cuando empiecen a experimentar esta incertidumbre que al final te lleva al miedo, a la ansiedad, etcétera? Claro. ¿Cómo manejar la incertidumbre? Híjole, primero yo creo que poner perspectiva. Eso creo que ayuda mucho. Si yo, y pasa, ¿no? A mí me dicen, no, María, es que es súper difícil meditar, no inventes, yo no quiero meditar. Hacer la pausa no puedo, me pica. Y, ¿no? Es muy complejo. Entonces, yo siempre les digo, pon perspectiva. No es más difícil vivir como estás viviendo. No es más difícil vivir sintiéndote perdido, vacío, sin rumbo. No es más difícil despertarte todas las mañanas con ganas de quedarte acostado. ¿Qué es más difícil? Y entonces dices, no, pues me aviento, ¿no? Sí. Porque pongo perspectiva, porque veo que pongo un dolor más grande o veo el dolor, acepto el dolor, digo, híjole, quizá, y ahí no queda más que de verdad confiar, ¿no? Sí. O sea, quizás si hago esto, voy a ver algo. Entonces yo siempre le digo, experiméntalo. Si te hace bien, lo sigues. Y si no, suéltalo. Pero da ese salto, ¿no? Y aquí también entra una parte de esta zona de confort que la gente cree que cuando va a hacer ese salto va a perder su zona de confort. Y la verdad es que la zona de confort no se pierde, ya es tuya y lo único que haces es extenderla. ¿Cómo entenderíamos la zona de confort? Pues la zona de confort es eso que tú conoces, ya lo tienes ahí, te guste o no te guste. Yeah. O sea, tú peleas todos los días con tu pareja y esa es una zona de confort. No estás contento, pero es zona de confort porque lo conozco, sé que está ahí. Voy a ese trabajo que no me gusta, que realmente no me llena, pero es mi zona de confort. Me pagan, yo hago como que trabajo, ellos hacen como que me pagan y ya está. Pero no estoy contento, no estoy pleno, no viene esa chispita inicial que hablamos, ¿no? Y la gente cree que a la hora de salirse de eso, se va a ir como al vacío. Ajá. Y no, en realidad nomás extiendes esa zona y lo más padre de esto es que llega un punto en donde esto se vuelve la zona de confort. Y entonces, ¿qué te toca? Cuando expandes un poquito, luego esa zona de confort de lo conocido, claro, se hace, o sea, eso que te expandiste se hace más grande. Okay. Y llega un punto en donde esto ya se volvió la zona de confort. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora esta más. Y luego esta y no se acaba. Sí. Esto no se acaba. Esa es otra que también luego me dicen mucho, ¿no? O sea, oye, ¿cuándo se va a acabar esto? Hasta que te mueras. El día que te mueras y quién sabe. Y todavía y nos vemos en la que sigue. Exactamente. ¿no? Entonces sí, es un proceso continuo. Y para esto, ir expandiendo la zona de confort o ir expandiéndose uno mismo requeriría, pienso yo, se me viene a la mente el pues que algo te ilusione, ¿no? Que algo te ilusione a salirte de ahí, que algo te sea tu, ¿cómo se dice? Tu disparador o tu que te catapulte, pero las personas que están en un momento donde dicen, pues es que como dices, pues ¿a qué me levanto? O sea, no tengo nada realmente que ahorita me motive, me ilusione. ¿Qué le puedes decir a las personas que se encuentran así? O sea, ¿cómo sí recuperar eso? ¿O qué viviste tú porque pues en ese momento en el que nos cuentas, me imagino estabas así de, pues, justo, como dice la canción, ¿y todo para qué, no? Sí. Y cómo Mariana sale de ahí, empieza a encontrar
que sí hay motivos para ilusionarse, para sonreír. O sea, ¿qué pasa en ti que nos puedas compartir y que nos pueda servir? Es que justo es entender que no debe de haber algo que te motive. Tienes que entender que tú te motivas, que tú eres suficiente. Compleja, Sí. pero como el dolor fue tan grande, por eso yo digo, usa el dolor a tu favor, úsalo, te está doliendo, qué padrísimo, ese es tu mejor motor. Agarra ese dolor y entonces di, ok, ¿qué quiero? Y empieza el viaje, ¿no? En mi caso, mi primera herramienta fue la meditación, yo lo digo así, me salvó la vida, fue mi primera herramienta que me hizo pausar, ¿no? Y en esa pausa empecé a sentir, a darme cuenta que podía estar en una meditación que parecía súper linda y yo lloraba y lloraba y decía, ¿qué está pasando? Pues estoy depurando, estoy sacando toda esta tristeza, toda esta frustración, todo este enojo, todo eso que yo estaba acumulando, ¿no? Entonces, la meditación creo que fue la primera herramienta que yo tuve como un punto de partida que me hizo calmar a la mente, darle espacio al ser, que eso es lo que hace la meditación. Sí. Y empezar a verme desde el ser y no desde el personaje que estaba siguiendo el manual, que no era mi manual, era el manual de alguien más, ¿no? Y empezar a escribir mi manual. Ok, la meditación, ¿qué es? ¿Te sientas y simplemente te pones en posición, no sé, con las manos así? ¿O a qué le llamas meditar? Sí, eso también está muy lindo porque sí, mucha gente cree que necesito el pantalón bombacho, estar en la playa y en realidad no, meditar es estar presente. Por eso es tan poderosa, ¿no? La meditación que va muy acompañada de la respiración y la respiración es la única que nos lleva al presente porque cuando no estás en el presente, estás atrás, estás deprimido, estás nostálgico, cuando estás adelante, estás ansioso, estás estresado, ¿no? Porque quieres ver qué va a suceder, pues no hay nada. Quieres controlar todo, ¿no? Y en el presente todo tienes, no te falta absolutamente nada. Lo único que te regresa inmediatamente es el primer aliento, es la respiración. Ya. Es lo que nos dio la vida y es como nos morimos. Se va el aliento y ahí está, ¿no? Entonces, la respiración es básica para la meditación. Una vez que entras en ese espacio, es un espacio de presencia. Entonces, realmente lo único que necesitas hacer, tú puedes estar lavando los platos y meditando. Ok. Estás meditando, si realmente estás sintiendo, oliendo, o sea, si estás presente, estás en una meditación. Hay muchos tipos de meditaciones. La más común, la que vemos es, me siento, pongo mi mudra derechito. Y claro, eso también es meditar. Hay meditaciones en movimiento. Hay meditaciones en donde vas caminando. Hay meditaciones acostados, hay meditaciones, o sea, tienen diferentes formas, pero al final todas tienen un objetivo y es estar presente en el presente. Ya. Cuando yo estoy presente en el presente, estoy meditando. Ok. Y eso está, creo que lindo entenderlo, porque sí se me frustran de repente mucho y me dicen, no, yo no puedo, no, es que está súper difícil. Solo estate, o sea, vete a correr. Y cuando estés corriendo, no estés haciendo otra cosa más que correr en el parque y viendo el pajarito que acaba de pasar y contempla y estás meditando. Ya. Y eso le da espacio a tu ser, porque la mente baja su actividad. Su gritito, ¿no? Baja su actividad, no se va a apagar nunca mientras estés vivo, pero sí le da espacio al ser y entonces es cuando dicen, es que yo cuando nado, es cuando se me vienen las ideas increíbles, ¿no? Sí. Pues claro, estás meditando. Ya. ¿Y qué es lo que qué decisiones tomaste, qué pasos diste para decir, bueno, logré una transformación porque me atreví a dejar juicio, a quitar la ignorancia, aceptar que estaba siendo ignorante y empecé a buscar mentores que estaban logrando lo que yo quería, ¿no? Empecé a buscar gente que ya había recorrido el camino antes que yo con mucha humildad y reconocer que ellos ya estaban pasos adelante y empecé a ponerme en modo aprendiz, que soy una continua aprendiz de verdad, o sea, y entonces aprender, empecé a leer, empecé a buscar mentores, empecé a oír conferencias, empecé a oír todo lo que me sumara
empecé a quitar las cosas que me drenaban energéticamente, ¿no? Música, gente, cosas que me estaban bajando, y empecé a enfocarme en lo que me subía mi energía, ¿no? En lo que me hacía sentir, pues, más poderosa, en lo que me ilusionaba, en lo que yo decía, claro, y si dijo esto y resonaba conmigo, y entonces empecé a tomar notas, empecé realmente a ponerme post-its, empecé a ponerme alarmas, empecé a hacer, son herramientas, la verdad, muchas veces tan sencillas, pero no las hacemos. Sí. Y esa es porque ni la se nos diferencia. ocurre, ¿no? Estamos tan ensimismados que ni se nos ocurre que eso pueda traernos un beneficio. Claro, y con tanto distractor, entonces quitar los distractores, empezar a verte y ver qué es lo que tú quieres y empezar ese rediseño. Ok, ¿qué quiero? No, pues yo quiero trabajar en algo que realmente ama y ganar de eso. Ah, bueno, pues entonces vas a empezar a buscar gente que viva de eso y acércate y sé humilde y dile, ¿cómo lo hiciste? Y enséñame. Y eso es lo que hice, ¿no? Empecé a hacer esto, empecé a adquirir muchísima información, empecé a aplicar la información, porque de verdad, sí se los digo con mucho cariño, puedes adquirirla toda, que si no la aplicas, pues Ahí tienes se un queda. montón de conocimiento y está muy lindo, pero no hay sabiduría, que es esa tercera parte, ¿no? La sabiduría es el que lo lleva a su vida. O sea, lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo, lo voy aplicando, integrando. Exacto. Y no lo aplicó 2 días, lo aplicó por lo menos 66 días, ¿no? Que es como el punto que ya pasamos doctora... de 21 a 66 porque se puso de moda mucho tiempo el 21, ¿no? 21, y está lindo. Yo siempre les digo, empieza con 21, ¿no? Que es el que está muy establecido, pero bueno, esta inglesa hizo un estudio en la universidad en Londres y ella nos hablaba del 66, que bueno, si ya me voy a temas de numerología, lo entiendo, porque el 66. Y finalmente estos 3 meses, es que todo tiene que ver con el 3, 6, 9, o sea, si realmente hay una frecuencia, porque al final todo se mueve a través de frecuencias. Cuando tú haces eso sostenidamente por ese tiempo, realmente llega un punto en el que se vuelve un hábito, y el hábito es lo que va a cambiar tu realidad. Nuestra realidad depende de nuestros hábitos. ¿Cómo inicias cuando dices, yo tengo claro que tengo que cambiar mis hábitos, ¿no? Típico de que, yo sé que tengo que comer mejor. Yo sé que me debería levantar más temprano, por poner ejemplos. Yo sé que debería de hacer ejercicio. Ya lo sé. Pero ¿por qué no sucede? O sea, ¿qué hay en nosotros que aunque decimos saberlo, no lo hacemos? Creo que una es que no tienes claro tu motor, no tienes claro tu intención, y esa es la que te mueve. Y no tienes claro tu intención porque ni siquiera te conoces. Sí. Entonces volvemos al punto. Primero me necesito conocer para entender qué es lo que quiero, quién soy, y entonces sí, mis decisiones se vuelven bien fáciles porque está claro a dónde voy. Pues si no lo tengo claro y quiero esto porque está de moda y me quiero ver fit como la no sé quién, pues evidentemente lo voy a hacer 4 días y después no, porque no está claro mi motor, porque estoy siguiendo el ideal de esa persona que sí sigue su motor. Entonces, lo primero es encontrar tu intención, ver qué es lo que realmente, por qué quieres bajar de peso, para qué quieres bajar de peso, qué te va a dar, porque muchas veces, la gran mayoría de veces, y como nutrióloga lo sé aparte, no tiene ni siquiera que ver con eso, o sea, con imagen, ¿no? Va muchísimo más atrás. Hay mucho tema emocional a la hora del peso, ¿no? Entonces, yo lo he visto, lo he palpado. Hay veces que trabajas lo emocional y empiezan a bajar de peso y no cambiaron la alimentación en absoluto. Pero ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a sanar esas emociones que los estaban llevando a protegerse, y por eso vamos haciendo esa acumulación de grasa, ¿no? Porque finalmente la grasa y todos lo que nos hace es volteamos a ver la pancita, a ver cómo andamos, ¿no? Pero sí, es como un reflejo. El cuerpo al final siempre nos va a dar un reflejo de qué está pasando a nivel emocional. Y aquí vendría como también esta parte importantísima de mencionar que nosotros somos 3 partes, ¿sí? Somos el cuerpo, aquí está, nos vemos. Somos la mente, que es una belleza y sin ella no podemos crear nada. Y somos el espíritu. Y estas 3 requieren estar balanceados para poder manifestar lo que sea. Yo puedo trabajar muchísimo, aprender muchísimo, leer muchísimo, ser muy acá, pero que si yo no muevo, si yo no acciono en cuerpo, si no
hago el hábito, Sí. me quedo solo en conocimiento. La gente, no, ay, que soy súper espiritual. Todos somos espirituales, no importa si estás súper dormido o no, somos espíritus, punto. O sea, esto no es, no hay más ni menos, simplemente vamos en diferente proceso y está perfecto, cada quien tiene su plan y también es entender y respetar un poquito eso que a mí en su momento me costó, la verdad. El ritmo de cada quien, ¿no? Claro. Hablas de encontrar tu motor. ¿Tú cómo encontraste tu motor? Encontré mi motor al darme cuenta que yo quería vivir plena. Yo quería vivir feliz. O sea, mi motor era ese. Yo quería levantarme en las mañanas como me levanto hoy. Sí. Y decir, gracias, ¿no? Me siento feliz. Sí. Ese era mi motor. Y la verdad es que sí hubo un punto que dije, voy a hacer lo que tenga que hacer. No me importa qué es. Porque tenía claro mi motor. Yeah. Y eso creo que es la decisión fuerte que te lleva y dices, pues estudio, hago, invierto, pongo, aprendo, me levanto, calo a las 5 de la mañana, calo a las 8 de la noche, no importa, porque tu motor te dice, vas. ¿Cuánto vas a tardar? No sé. Eso también es un tema de la mente. Oye, Marian, ¿pero cuándo? Híjole, entre más te enfocas en el cuándo, menos va a llegar, porque en realidad lo que estás mandando es angustia. Y entonces, o sea, cuando tú estás diciendo, concedido. ¿cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo me voy a sentir mejor? ¿Estás alentando el proceso? Totalmente, totalmente, porque la emoción es de angustia, ¿cierto? O sea, es, ay, estoy haciendo todo y no pasa. Entonces, ¿qué estás diciéndole al universo? Quiero estar angustiado. Ya. Concedido, Mariana. Sigue angustiada. Es complejísimo quitar eso. No tengo dinero, me siento súper mal. No quiero... Es lo peor que puedes hacer porque más vas a tardar en lograrlo. Entonces vienen estas herramientas de enfócate en lo que sí tienes, enfócate en agradecer, que es de verdad una llave increíble para mover la energía densa a una sutil, ¿no? Entonces, si yo estoy angustiado y meto el agradecimiento, aunque no tenga que ver con ese tema, porque la mente luego eso quiere, no tengo dinero, entonces tengo que agradecer que no tengo dinero. No, agradece la vida de tu hijo. Sí. Y eso pone una capita adelante de esta angustia y entonces el universo lee esta y dice concedido. Ya. Cuando lo sostienes, entonces empieza a haber un cambio. Pero cuando lo sostienes, porque sí, también es que lo hice 3 días. ¿Qué hábitos podrías decir así sencillos que la gente podría empezar a aplicar, ¿no? Ahorita, claro que cada caso es distinto, claro que la gente pues se puede acercar contigo y plantearte, ¿no? Su caso, pero en general así como cositas simples que digas, pues si empiezas a esto, empiezas a cambiar tu frecuencia, por así decirlo. 3 cositas. Una, agradecer, o sea, realmente amanecer y dar gracias, ¿no? Sí. Irte a dormir y decir cuáles son las 3 o 5 cosas que agradezco del día de hoy y buscar que sean diferentes. Porque es muy típico que, no, pues agradezco que tuve comida, tengo techo, ¿no? Y todos los días lo mismo. Eso hace que no haya un proceso mental de creatividad. Y la creatividad crea. Entonces, ¿qué necesito? Búscale, ráscale. Estoy segura que hay millones de cosas que agradecer, ¿no? Entonces, rasca que sea muy originales esos agradecimientos que hagas, ¿no? Otra, meter los amortiguadores, que digo yo, que son estas cositas que te cambian la frecuencia, salir a hacer ejercicio, poner música de 432 Hz, poner cuencos tibetanos, cuidar mucho el consumo. ¿Qué estás consumiendo? A todo nivel, ¿no? Visual, auditivo, gusto. Checar eso también te ayuda mucho a cambiar esa frecuencia y empezar a hacerlo distinto. Meditar, por supuesto, también es un amortiguador que puede ayudarte. Y otra cosa que puedes hacer es leer, oír podcasts como este. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Porque cuando tú oyes un audiolibro, lees un libro, escuchas un podcast, te llenas de información y hace que de nuevo la mente diga, ¿será? ¿No será? Y empiezas a cuestionarte, lo voy a calar, vamos a hacer, experiméntalo. O sea, todo lo que estés oyendo, hazlo. O sea, es como, bueno, voy a ponerme la alarmita de mis mandatos, decretos, tal, y voy a ver qué pasa por 21 días. Juégalo, diviértete. O sea, esa parte creo que es muy importante. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque hay, no sé cómo plantearlo.
a veces también hay sobreconsumo de información, ¿no? O sea, ¿hasta dónde dices, bueno, pues sí voy a leer? Bueno, leer siempre está bien, pero ahora que tienes acceso, como gracias a los que nos están viendo o escuchando, a este tipo de plataformas como YouTube, como Spotify, etcétera. Y yo he visto gente que se la pasa todo el día viendo videos de fulano, fulana, perengano. Digo, vean los míos, por supuesto, y los de Mariana también. Pero ¿hasta dónde es sano el pasártela todo el tiempo consumiendo esa información? No, tampoco puede ser sano porque hay una evasión entonces, ¿no? Yo siempre les digo que la brújula es la paz. Si yo ya estoy sintiendo angustia y no puedo estar sin estar oyendo algo, Sí. ojo, ya te estás y lo estás usando como un estímulo más. Ok. Cuando te O un sientes en distractor. paz, exacto, como un distractor. Entonces estoy evadiendo a través de los millones de podcasts y adquiriendo Sí. muchísima información y poniendo, no, pero se siente, nosotros siempre nos vamos a hablar, Iván, siempre. Y tú sientes esa angustia. Y cuando Sí. ya no pones el podcast porque vas en el coche, cuando se te olvidó el audífono y dices, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder. Ya no hay paz. Si no Sí. hay paz, ya es momento de detenerte y empezar a depurar y a decir que sí, que no. Hacer una rutina que sea cómoda para ti es perfecta. Y no con eso tiene que decir que vas a estar todo el día escuchando y haciendo y poniendo. Sí. Porque entonces nos regresamos al hacer. No, Sí. no se trata de eso. Tienes que ver tu configuración, quién eres, qué te sirve, qué no. Digo, a mí me encantaba, por ejemplo, el famosísimo Club de las 5, ¿no? Ajá. Yo les decía, pues está increíble para quien le funciona. Pero Y no para tiene que quien ser no para le todos. funciona, también está increíble. Y no quiere decir que porque no se levantan a las 5 de la mañana está mal. O sea, no pasa nada. A lo mejor esa persona hace sus meditaciones o su introspección a las 9:30 de la noche que ya se durmieron los niños y puede hacerlo. Sí. Y está perfecto, no le va a quitar nada. Y el que puede hacerlo a las 5 de la mañana y uno dice, está maravilloso. Entonces, regreso al punto de conocerte. Sigo al Club de las 5 porque dicen que eso es lo que funciona. Funciona para ellos. Conócete y ve si te funciona a ti o no. Y entonces las decisiones son muy fáciles y puedes decir, gracias, yo el de las 5 de la mañana no me funciona. Y no te molesta, no te importa, da igual si te critican o no, porque esa es otra. Es que dicen que no hago las cosas porque no. No, espérate, cuando tienes muy claro quién eres, te quedas muy conforme con decir, a mí no me funciona y no pasa nada. Este tema de las decisiones, que ya van 2 o 3 veces que lo comentas, las decisiones fáciles, cuando estás en situaciones que dices, es que me cuesta mucho trabajo tomar ciertas decisiones, ¿qué es lo que está pasando? Que no tienes claro. Para mí es no tienes claridad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me muevo o no me muevo del trabajo? No tengo claro si me salgo, ¿qué voy a hacer? No, es que si vivo de lo que realmente me voy a morir de hambre, porque es lo que me han dicho siempre. Sí. Y entonces entra esta confusión porque no tengo claridad en mí, ¿no? Entonces hay herramientas como una carta numerológica, una carta astrológica, un eneagrama. Hay muchísimas herramientas que te permiten ir viendo tu configuración. Entonces cuando tú vas integrando esto, claro, voy a hacer esto. ¿No? O sea, mi libro yo la verdad jamás lo hubiera escrito si no hubiera sido porque entendí mi misión de vida. Sí. Y cuando la entendí fue como, le escribo, me tome lo que me tome, me lleve lo que me lleve, porque ya tengo claro qué es y para qué lo estoy haciendo. Pues si no lo tengo claro, no, ¿para qué? No, es mucho trabajo, no. Y entonces no lo hago. Y ahí se me puede ir la vida sin hacer nada, en realidad. Que tuviste que soltar en tu proceso personas, cosas, circunstancias que en un momento dado dijiste, pero ¿por qué tengo que soltar esto? Me duele tener que soltarlo. ¿Fue fácil? ¿Fue complejo? No, sí se suelta mucho cuando haces un cambio de tu frecuencia, de tu energía, de tu conciencia. Todas las personas que ya no empaten con esa frecuencia se van a ir y tienes que estar listo para desapegarte de eso, ¿no? O sea, entender que como todo tienes 2 opciones. Te quedas con estas personas, pero en una situación que no estás contento,
o te mueves con la confianza de que siempre va a haber otras personas que estén en esa frecuencia y con las que te vas a acompañar, ¿no? Y a veces se tiene tal vez el miedo de vivir o ese saltito que decías, ¿no? O sea, ay, sí, pero como que no quiero pasar el momento. O sea, quiero que me saquen el tumor, pero no quiero ir al quirófano, ¿no? O sea, Claro. ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Por qué sí vale la pena pasar por ese tunelcito, por así decir? Pues porque creo que la vida no está tan loca como para no tener claridad en tus resultados. Es decir, si yo, no sé, quiero un cuerpo increíble, pues yo sé que si me la paso comiendo hamburguesas y echado en mi sillón, no va a suceder. Pero yo sé que si voy al gimnasio, que si como, que si hago, voy a tener tarde que temprano un resultado. Sí. Entonces, eso es lo que diría. O sea, ¿qué quieres? Velo más allá. Y entonces síguelo, porque hay pasos, eso es lo más lindo. Hay pasos que sí te pueden llevar a esto. Te toca a ti hacerlos porque nadie los puede hacer por ti. Esto sí o sí es un proceso individual. Claro. No lo puedes transferir por más que quieras a la persona, no lo puedes hacer por la persona. No es endosable ni transferible. No hay manera, te toca hacerlo, pero es entender que sí hay sí hay un procesito que te lleva a eso si lo sostienes. Y entonces tener esa confianza de que como cualquier otra cosa, vas a llegar ahí si sigues los pasos. ¿Cuáles son las áreas, yendo a tu ser, ¿cómo se llama? A tu misión, que es interiorista del ser? ¿Cuáles son las áreas que componen este interiorismo, como decías, los cuartos de la casa que quieres diseñar? ¿Cuáles son esas áreas? Mira, interiorista del ser como tal tiene el objetivo de que cada quien aprenda a diseñarse. El diseñador eres tú, es cada uno. Ese es como el principal. De ahí nos vamos a 3 áreas o 3 fases, ¿no? Que toca interiorista del ser, que es el ser, ¿no? Todo este proceso de voltear a verme, de tocar diferentes herramientas en un mismo lugar y poder verme e integrar la información, que eso es bien importante para la mente, porque yo puedo ir con una persona y luego dejarlo ahí, pero cuando tienes varias herramientas que todas te dicen lo mismo, la mente dice, ha de ser cierto. Y entonces ya lo aceptas. Aquí hay algo ya, como, ¿no? como que ya me suena muy patrón, loco para no ser real, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es el hacer desde el ser, en donde ya encuentras el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? Y yo aquí sí tengo como muy claro y lo he visto de verdad en muchísima gente que tengo la fortuna de acompañar. Cuando tú tienes claro tu propósito, hay una sensación de plenitud. Por eso la misión de vida es tan importante. El propósito te lleva a eso. Y dices, híjole, puede estar mal esto, pero yo me dedico y este es mi espacio, este momento en el que me olvido de todo y estoy solo conmigo. Y es muy importante. Esa es la segunda fase, el hacer desde el ser, porque no es lo mismo hacer desde otro que desde ti. Y al final sí tenemos que hacer, porque estamos en materia, ¿no? Hay un cuerpo, es materia. Y la tercera fase son los 4 pilares, el balance de la salud, la economía, las relaciones interpersonales y la dicha personal o amor propio. Salud, economía. Relaciones. Y amor propio o dicha personal. Dicha personal. Cuando tú puedes o logras balancear lo más posible estas 4, cuando tienes estas 4 muy bien decoradas, te sientes pleno. Y cuando dices, estas personas que dicen, no, pues yo por más que le hago, no jalo con las relaciones. Siempre algo pasa, ¿no? O por más que le tupo a la chamba, pues no se junta la lana, ¿no? O sea, ¿qué le dices a esas personas? O sea, todo eso tiene una salida, o sea, como la gente puede tener una esperanza de decir, oye, sí hay una salida a eso. Totalmente, sí hay un cómo, o sea, sí hay unos fundamentos que te van como llevando a lograrlo. Hay ejercicios muy prácticos. Yo tengo manuales directos con más de 150 ejercicios, así que van directo y dices, voy a estar trabajando 3 meses en esta área, punto. O sea, me voy a dedicar y voy a hacer el tracker y voy a seguir y voy a poner la foto y voy a hacer, o sea, tal cual lo que dice. ¿Y por qué se hace esto? Porque si no lo practicas, no lo integras. Claro. Entonces yo te puedo contar los fundamentos y está increíble y podemos hacer un episodio de puros fundamentos padrísimo, que si no los llevan, no sirve de nada. Claro. Entonces, sí hay un cómo, nada más la gente tiene que entender que ellos lo tienen que sostener. Nadie los va a sostener
nadie más. Entonces ya lo adquirí, perfecto. Ahora busco mi motor y me sostengo en el tiempo jugándolo, experimentándolo, divirtiéndome en el camino. Eso es bien importante, porque si no estoy angustiado. ¿Cómo puedes hacer divertido un camino que pareciera que, o sea, alguien en una situación donde dices, oye, es que mi hijo me traicionó, o mi pareja, o X o Y, y viene Mariana y me dice que lo haga divertido? O sea, ¿cómo es eso, no? Pues creo que con curiosidad. Creo que esa sería la respuesta, ¿no? Con curiosidad de decir, mira, la fórmula que yo he usado no me sirve. Tú me estás dando una nueva fórmula, la voy a probar. Okay. Y voy a ser curioso en eso. Y lo voy a hacer, realmente lo voy a llevar a cabo. Y eso me va a dar un resultado. Entonces, sean curiosos, experiméntenlo y vean qué pasa. O sea, no me crean nada, sí. Háganlo. Y realmente cuando ves los cambios, cuando ves que está sucediendo algo, cuando te estás sintiendo diferente, cuando dices, ¿qué pasó aquí? Entonces dices, ok, lo voy a seguir sosteniendo otro ratito más. Sí. Y otro ratito. Y esta sensación que generan estas circunstancias, porque dada la actividad a la que yo me dedico, con los grupos que trabajo, pues luego me comparten muchas cosas que dices, ay, caray, o sea, no es cualquier cosa, o sea, claro. Y ahí agradeces tu realidad en muchas ocasiones, porque siempre va a haber alguien mejor y alguien peor, por claro. Ponerlo de esa manera, aunque no me parece la más justa de verlo, pero por poner una referencia, ¿no? Claro. Y dices, híjole, es que eso sí, o sea, está un poco más fuerte y sí genera esta angustia, ¿no? De cuándo se va a resolver esta situación. Trato de arreglarlo y ahora me sale mi familia con otra cosa, me sale otro problema que cuando creo que ahí la llevo. Y cómo salirte de esta zona de angustia en el medio del terremoto, por así decir. Es complejo, Iván, la verdad es que sí es complejo, no les puedo mentir, no es como, tú piensas en maripositas y ya, y listo, ¿no? No, la verdad es que no, requiere mucho de ti, requiere mucho trabajo interno, requiere mucha, como seguir haciéndolo, aunque en el momento no estés viendo el resultado, con esa confianza de que en algún punto va a llegar. Es complejo, sin embargo, sucede. O sea, cuando lo sostienes, sucede. Y esa pues sería la invitación, ¿no? O sea, es como, de nuevo, regresar a decir, bueno, pero es que si esto que estoy haciendo me estuviera funcionando, estoy de acuerdo. Sí. Pero si no te está funcionando porque estás en el terremoto, entonces pues empieza a mover otra piedrita. Claro. Y aunque sea chiquitita, pero sigue moviendo piedritas y en algún punto vas a ver esa luz. Porque estás moviendo piedritas. Lo otro es quedarme sentado en el terremoto. Sí. Creo que es eso, es simplemente... No quiero usar forzarte porque no es forzarte, pero entiendo. Es como decir, lo voy a hacer. Aunque me sienta de repente no de la mejor manera, pero lo voy a hacer. De hecho, sabiendo que no me voy a sentir de la mejor manera. O sea, sabiendo que además voy a arreglar este punto y mañana va a haber otro, porque entiendo que es el proceso de esta escuela llamada Tierra y se aprende en dualidad. Y si aprendo en dualidad, a fuerza tengo que sentir dolor para sentir alegría. O sea, no hay manera de conocer la luz si no conozco la oscuridad del día y la noche. Entonces, cuando ya entiendes eso, dices, ok, va a pasar. Entonces ya no estás buscando llegar a un punto, ya sabes que es un continuo. Sí. Y entonces la mente ya dice, bueno, pues si así va a ser, que así sea. Ok. ¿Qué es la plenitud? Ya para ir cerrando, ¿cómo para poder saber si estamos caminando hacia la plenitud? Para mí la plenitud es sentir esta paz interior, independientemente de qué está afuera. Sí. Y lo hablo en primera persona, o sea, realmente yo podía seguir viendo un caos y decir ¿qué pasa? Está súper raro, que me siento tranquila, que me siento en paz, que me siento bien conmigo, aun cuando todas las circunstancias de afuera tienen un movimiento. Para mí esa es la plenitud. Ok. ¿Y qué te gustaría que la gente se quede con qué el día de hoy? ¿Qué mensaje te gustaría dejar finalmente para que la gente diga, caray, si hago esto, si entiendo esto, voy a empezar a funcionar de manera distinta? Que pausen y se regalen la oportunidad de conocerse. Es un regalo conocerte, hacer esa
esa pausita y voltear a verte es un regalo de verdad. Entender tu configuración, entender por qué reaccionas en lugar de responder a través de un eneagrama, entender cuál es tu misión, cuáles son tus dones, cuál es tu esencia a través de la numerología, entender cómo el de enfrente te está reflejando un montón de cosas tuyas que quizá no has sanado con mamá y papá, entender tantísimas cosas que tenemos ahí porque es parte de nuestra evolución, es riquísimo. Entonces dejar de verlo como, ay, no, es que va a doler, porque como nos han dicho que duele, Claro. mejor no me quiero meter. No, diviértete y velo y vas a ver que es muchísimo más agradable verte y conocerte realmente y poder decir, mira, soy y este es mi propósito, con esa certeza, con esa claridad. Se siente completamente diferente la vida cuando la vives que cuando la sobrevives. Entonces es invitarlos a que busquen estas herramientas, ¿no? Sí. Y siempre el acompañamiento creo que es importante, es clave. ¿no? Como dices, o sea, sí tienes que recorrer el camino, pero puedes tener el acompañamiento de alguien que, en este caso, tú que pasó esta noche oscura, como le llaman. Sientas en esos momentos, saber que no estás solo y hay personas como tú que tienen una misión clara y que te pueden decir, oye, hay una forma de hacerlo distinto, hay una forma de disfrutar la vida y el proceso. Y el disfrute ¿tiene que suceder algo para disfrutar o es una elección? No, es una elección. Sí, realmente es una elección. Es decidir que quieres vivir desde ti. Y eso cambia todo. Cambia todo independientemente del afuera, ¿no? Sí. Y definitivamente no es lo mismo caminar solo, porque no somos seres individuales, aunque ahí entramos en controversia, ¿no? Porque nazco solo, me muero solo. Y sí, y tu proceso es solo individual. Sin embargo, no somos seres individuales. Entonces, cuando haces ese proceso acompañado, cuando ves a alguien más, te puedes reconocer en el otro, ver en el otro, aprender del otro, es sumamente enriquecedor, creo yo, a cuando lo haces tú solito, que también va a ser, pero también es mucho más rápido cuando lo haces acompañado. Claro, y cuando ya alguien te puede decir, oye, yo ya caminé por ahí. No te caigas, sé, ahí hay un hoyote, ¿no? Y bueno, ya será decisión tuya si caes o no en el hoyo, y también sería perfecto, pero tienes una guía de qué está pasando en ese mapa. Al final yo les digo que pues esos somos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Como un mapita, ¿no? Cuéntanos qué es lo que haces tú y qué herramientas tienes que la gente pueda acercarse contigo. Bueno, yo tengo como mi programa estrella, vamos a decir, es Me Conozco, Me Transformo, que son estas 3 fases en donde llevan un acompañamiento, una comunidad, donde tienen las herramientas, los ejercicios para irlo aplicando, irse conociendo y viéndose qué pasa en el camino. Tengo un reto de agradecimiento, que la verdad es una chulada, te pone en una frecuencia hermosísima que te permite manifestar más rápido. Pues tengo los libros, por supuesto, y doy asesoría personalizada, ¿no? O sea, sí trabajo 1 a 1 también con la gente. Ya, ¿y dónde la gente puede contactarte? Soy Mariana Suárez. ¿Así en todas las redes? En todas las redes, soy Mariana Suárez. Así, soy Mariana, mucho gusto. Mucho gusto. Soy Mariana Suárez, así, @soy Mariana Suárez. @soy Mariana Suárez, _, creo que está en Instagram, y todo lo demás está así solito. La página igual, soymarianasuarez.com. Y bueno, ahí te pueden mandar un mensajito y tú contestas y ya se ponen de acuerdo y todo. Así es. Me encanta. ¿Algún mensaje final que quieras decir? Pues nada, más bien agradecerte el espacio. Me encanta, la verdad es que lo disfruto, me divierto mucho cuando hago este tipo de podcast, de charlas. Me encanta poder compartir y dejarles también como un granito, pues, de mi experiencia a la gente. Gracias. No, gracias a ti, Mariana. Y pues con esto estamos terminando ya este episodio. Gracias por todo lo que nos has compartido, que nos dejas reflexionando, que nos dejas con ideas de decir, bueno, pues
hay herramientas que me pueden ayudar a encontrar esa plenitud. Y por eso, bueno, ahí ya aparecieron, ya mencionó sus redes sociales. Soy Mariana Suárez, así te encuentran, para que se puedan acercar a ella. Y bueno, simplemente agradecerles que hayan estado acompañándonos en este podcast, que puedan aplicar, aunque sea un poquito de lo que hoy se dijo aquí, creo que puede hacer un gran cambio en su vida. Si crees que esto le pueda servir a alguien, también compártelo para que puedan escucharlo, conocer este tipo de información. Y bueno, agradecer que nos estés siguiendo en este podcast. Si estás escuchándolo en Spotify, no olvides ir ahí a calificar el podcast a las estrellitas, de preferencia con 5. Si estás viéndolo a través de YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Gracias, infinitas gracias. Yo soy Iván Martz. Recuerda que mis redes sociales son @IvánMartzOficial. Recuerda que Martz es MARTZ. @IvánMartzOficial. Así me encuentras. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí.